Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga, amado hermano, amigo, donde quiera que te encuentres. Para mí es un privilegio poderme dirigir. En esta oportunidad quiero compartir contigo sobre un tema tan importante como es sobre los ministerios. Algo que tenemos que conocer nosotros como seres humanos es que hoy en día a cualquier grupo musical, lo que sea, que hay un vaso y ya le ponen que es el ministerio del vaso, que hay un grupo musical, el ministerio de alabanza. A todo le llaman ministerio hoy, pero eso hay que saberlo identificar según la Biblia. Porque los ministerios, según la palabra del Señor, vamos a tomar como base Efesios capítulo 4, verso 11. Y se los voy a leer. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como podemos ver, son 5 ministerios los que Dios ha dejado para que realicen esa tarea tan maravillosa, una tarea específica como es la edificación dentro de la iglesia. Es muy importante conocer, según la palabra de Dios y lo que hemos leído, que son 5 ministerios, que estos van a estar vigentes hasta que la iglesia sea llevada, sea quitada de esta tierra. Es decir, estos ministerios Dios siempre pues está llamando al hombre para que los ejecute. Son 5, como se lo comenté: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Es muy importante también saber que por qué son hombres los que Dios ha llamado. Bueno, desde un inicio todos sabemos de que la gloria de la creación de Dios ha sido el hombre. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios tuvo la comunicación inicial fue con el hombre, ¿verdad? Y tenemos a Noé, si nos vamos a revisar el Antiguo Testamento, que Dios llamó para construir el arca. Tenemos a Moisés, Abraham, Josué, fueron hombres, profetas, los 12 apóstoles o discípulos, como le llama el Evangelio, fueron hombres. Y esto no es que estemos discriminando a la mujer, simplemente Dios así lo quiso. Aún ni los ángeles, Dios no les encomendó esta tarea, sino que se la encomendó a los hombres llamados por Dios. ¿Por qué te digo los hombres llamados por Dios? Porque hoy en día, pues lamentablemente han habido tantos abusos dentro de las iglesias evangélicas, en donde el mismo hombre pues se pone como ministro. Yo siempre he pensado que hay 3 clases de llamados, ¿verdad? No de llamados, sino que hay 3 clases de hombres que ellos se denominan como ministros. Pero realmente yo identifico que está el hombre que Dios llama, que es el que Dios respalda y dura hasta que Dios se lo lleva. Ese pues nada lo mueve. También está el hombre que él se pone como ministro. Esos son falsos, no duran. Y está el que es nombrado. El pueblo dice: a este hay que ponerlo porque le vemos que trae pulmones para predicar, se le ven cualidades, pero la verdad no es así. Hoy vamos a entender cómo podemos identificar una persona que sí tiene llamado y los diferentes tipos de llamados que hay para la obra del Señor. Entonces, te decía que ¿por qué hombres y no mujeres?
Hay personas que dicen, bueno, pero en la época pasada Débora ejerció el ministerio, pero Débora era una gobernadora de Israel, era una jueza, es cierto, era una mujer, pero ella pues se levantó porque Barak era un hombre temeroso, un hombre aguado, no quiso atender al llamado, entonces ella se levantó y la gloria pues se la dio a ella. No es que las mujeres puedan ejercer este ministerio. Aparte, Timoteo, te lo voy a leer, dice primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 11 en adelante, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí tenemos una base bíblica en donde Dios, los ministerios son para los hombres, no para las mujeres. Todas aquellas iglesias que tienen pastoras y que el pastor está dormido, está en otras cosas, en otros negocios, y ponen a predicar a la esposa del pastor que le llaman pastora, están fuera de la Biblia. Esos ministerios son lobos rapaces, esos ministerios fracasan y ahí salen con grandes escándalos, ¿verdad? Porque son hombres que ellos se pusieron. Bueno, tenemos también los discípulos que fueron, como te digo, fueron hombres. Ahora bien, estos llamados, si alguien lo anhela, puedes estar soltero como Timoteo, que era joven, puede ser casado, tener su esposa, este hombre que Dios llama, ¿verdad? Como lo era el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, la Biblia habla de que este hombre era el Sanedrín, y para que alguien fuera el Sanedrín, pues un requisito que tenía que ser casado. Al igual forma Pedro, el apóstol o el discípulo, Pedro pues tenía su esposa, incluso la Biblia habla de que Jesús llegó a la casa de Pedro a sanar la esposa de él, ¿verdad? A sanar la esposa de Pedro, o sea, Pedro era casado. Eso lo menciona, si tú lo quieres encontrar, en Mateo 8:14, que Jesús llegó a la casa de Pedro a sanar la suegra de él. Entonces estos que salen, que hacen un voto del celibato, más que todos los sacerdotes, con todo respeto, estos hombres pues están fuera de la Biblia, porque sí puede haber un celibato, pero el problema es que no son hombres llamados por Dios. Dios te lo puede dar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, dice él en una de sus cartas que a él, hablando del matrimonio, le agradaría que todos los hombres se quedaran como él se quedó. No se sabe si la esposa de Pablo lo abandonó por el ministerio o lo dejó por alguna razón, o Pablo pues se entregó completamente a la obra de Dios, porque este llamado tienes que abandonar todo, mi amigo. Si tú estás deseando llamado, mi hermano, es bueno que lo deseemos. Dice la Biblia de que deseemos los hombres, para nosotros es este llamado. En mi caso, pues yo no soy pastor, nada más soy un líder de una reunión familiar. En una época yo anhelé, y quiero decirte de que no es fácil esto, porque esto es del cielo, no es para no es para negocio, no es para que mantengas a tu familia, no. El llamado es diferente, el llamado que Dios hace. Sin embargo, pues como te digo, pues los sacerdotes, tanto hombres que meten allí a a estudiar y pues salen con cuestiones que no agradan al Señor. Bien, ¿por qué son hombres? Bueno, la Biblia lo dice, como te di ya la base bíblica, incluso en Mateo 10 habla de los 12 apóstoles, que eran hombres llamados por Dios. Y estos hombres pues tenían que estar, pues lo estuvieron ellos, dispuestos a abandonar todo. Por ejemplo, en Lucas 5 habla cuando Jesús encontró a Pedro y lo llamó para el ministerio. Dice que Pedro abandonó todas las redes, o sea, dejó toditito. Cuando Dios llama a un hombre, tiene que abandonar toditito, que te vas a quedar todavía que trabajando en lo secular. Sí lo puedes hacer porque no es pecado, pero no vas a alimentar bien a las almitas que Dios te va a encomendar. No vas a tener ni tiempo para atenderlas, vas a llegar todo cansado,
el hombre de Dios tiene que estar 24/7. ¿Qué es eso? 24 horas y 7 días a la semana para poder llevar el alimento a las almitas que están sedientas. Como te digo, es algo que el hombre abandona todo, pues el llamado lo hace Dios, no el hombre, que ya porque tenés cualidades o que se hereda el llamado, que el pastor se murió y voy a dejar al hijo, eso no es así, ¿verdad? Tal vez en los reinados, en la época de antes, pero eran reyes, que Dios le dijo a David que iba a dejar a su hijo Salomón, pero esos son reyes. Los llamados son diferentes al ministerio. Como te digo, los ministerios son 5, son hombres a los que Dios llama. Bueno, de último llamó a los apóstoles, a los 12, y al apóstol Pablo, que fue el último, siendo judío Pablo, Dios lo llamó como apóstol a los gentiles. Y pues Pablo, pues era del Sanedrín, como te digo, no hay ningún problema que pues alguien haya sido de una escuela de teología. Tú puedes estudiar teología, pero por tener un cartón o un diploma no quiere decir que ya tienes llamado de Dios. No, porque el llamado lo hace directamente el Señor. Está bien que existan las escuelas de teología, porque incluso Pablo era del Sanedrín, una escuela rabínica, pero cuando Dios lo llamó, Dios se le apareció, dice, camino a Damasco. O sea, es decir, que el llamado es algo que Dios hace, no hay intervención humana, es algo sobrenatural. Y Pablo pues igual abandonó todo por causa del ministerio, el apóstol Pablo. Ahora bien, alguien a veces se pregunta, pero yo quiero estudiar para ser pastor, está bien que estudies teología, pero eso no es un llamado. El llamado es otra cosa, es del cielo. Hay evidencia, ya la vamos a ir entendiendo. No vas a aguantar. Si tú te metes porque quieres tener una forma de cómo vivir, no vas a aguantar. El llamado al ministerio, tienes que estar dispuesto a dar tu vida, a pelear con el mismo diablo. Ahí no hay mamá, no hay papá, no hay esposa. Tú tienes que atender a ese llamado 24/7 y saber que es un compromiso que tú tienes de alimentar las almas. Son las almas las que vas a alimentar, a hablarles la verdad con pasión. Si es posible, dar tu vida por amor a las almas que se pierden. Ese es el verdadero llamado. Por eso ahí salen pastores que salen unos robando, otros salen que se van con 2, 3 mujeres, todo eso. Es más, hay requisitos. Dice aquí la Biblia en 1 Timoteo 3, habla de los obispos que están ahí dentro de los pastores, que debe ser, que tiene que tener una sola mujer. O sea, es muy importante eso porque hoy en día pues se han levantado tantos falsos maestros, apóstoles, falsos pastores, que las iglesias a veces les toleran que tengan su segunda, tercera esposa y ahí están predicando. ¿Qué te va a estar enseñando un hombre adúltero? Nada. ¿Cómo va a poder hablar del matrimonio? Si el matrimonio es hasta que la muerte los separe, él no va a poder llegar, no va a tener la solvencia. O un hombre que no se le sujetan sus hijos, su esposa, vive como ella quiere, no se le sujeta. Como te digo, esto es de autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es de Dios, no es ni de los pastores ni de los apóstoles. La iglesia es de Dios, mi iglesia. Le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diciéndole a Pedro la autoridad que tiene un apóstol. Un apóstol tiene autoridad, nada lo mueve, nadita, ni es manipulado por los feligreses. 3, 4 viejitas se quedan en la iglesia, pues con 4 que vean al Señor suficiente, a que tengan ese puño de gente, carne, y al final ni el mismo pastor se va a salir salvando. Esto es algo muy delicado. Entonces estudia para ser pastor, no. Si quieres estudiarlo, pues no hay problema, no es pecado. Pero primero tienes que recibir el llamado de Dios. Ya vamos a ir viendo las evidencias de un hombre que ha sido llamado por el Señor. Bueno, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo que se encarga de enseñar y darle al hombre lo que tiene que predicar.
Eso es mentira, que yo voy a ir a predicar a una iglesia y me van a decir, mire, prediquen esto. No, yo voy a predicar lo que Dios me dé, porque el tema, la predicación, el hombre la busca de rodillas, de rodillas. Si no hay rodilla, ayuno, oración, Dios no te va a dar el mensaje. Y si no tenés llamado y solo fuiste a un colegio a estudiar teología, no vas a aguantar 2, 5 años. Yo he visto por años que no han aguantado estas personas. Aún yo soy líder. Tengo, gracias al Señor y para la gloria de Él, tengo más de 20 años de ser líder y Dios nunca me ha abandonado. Y no tengo llamado a ministerio. Pero mira cómo va esto. Esto no es para sustento propio. Entonces, algunas veces el llamado lo confirma el Espíritu Santo. Hechos 13:2 lo dice. Hechos 13:2, y dice que el Espíritu Santo, ellos estaban en ayuno, la iglesia confirmó, dice, para la obra que había llamado a Pablo y a Bernabé. Algunas veces el Espíritu Santo confirma cuando Dios va a llamar a alguien. No es así nomás que de dedo, que porque me cae bien, que porque gritas bien, que porque te sabes la Biblia de memoria, aunque se la sepa de memoria. Si no tiene llamado, no se suba al púlpito. Yo me he subido a púlpitos sin llamado. Estoy consciente que no tengo llamado. Y aunque el hombre lo anhele, es bueno anhelarlo. Pero si Dios no te lo quiere dar, no te lo da, porque esto es del cielo. Esto no es un juego, el llamado de Dios. Esto es algo muy serio. Y es un privilegio muy especial que todos los hombres tenemos que anhelarlo. Bueno, como te dije, se estudia, no hay necesidad. Puedes ir después, cuando ya Dios te haya llamado a cuestión de teología, de aprender historia y todo eso, ¿verdad? Porque tienes que saber de homilética, de hermenéutica. Es muy importante. Puedes sacar unos cursos, sácalos, pero después que Dios te dé el llamado. Si no, ni siquiera. Te voy a contar, hace años un amigo de una empresa que era gerente de ventas se quedó sin trabajo y me dijo que pusiéramos una iglesia. Yo le dije, ¿cómo así? Le dije, no, que usted me dice a mí, trae elocuencia, o sea, convence a la gente. No, le dije yo no era ni cristiano, no, le dije, porque eso no es algo que así es. Yo sin saber, imagínate la escritura. Este hombre quería, porque se había quedado sin trabajo, poner una iglesia. Y me dice, usted va a ser el pastor, yo el copastor, y empezamos con la familia. Eso no es así. Esto, como te dije, es un llamado que Dios hace. Lo abandonan todo. Pedro era un pescador. Imagínate, un pescador. Jesús lo llamó. Pero no es necesario que puede ser licenciado, puede ser estudiado. Dios, cuando llama a alguien, se le ven las señales. Ya te las voy a estar enseñando cuáles son las señales. Le dijo Pedro, le dijo, sígueme, le dije, te haré pescador de hombres, le dijo. Y dice que Pedro abandonó todo, la barca, y lo siguió. Dios se encarga de mantener a estos hombres. Bien, ahora, ¿cuál es el método que Dios dejó para que ellos se sustenten? Bueno, hay un método. La Biblia dice que los pastores tienen que vivir del evangelio. Fíjate qué bonito. Tienen que vivir del evangelio. Los verdaderos pastores, ellos no se afligen por las fichitas, por dónde vivir, no. Estos hombres saben de quién dependen. No dependen del pueblo, sino que dependen del Señor del pueblo, de Dios. Como te digo, que se aflija porque le quedaron solo 5 y se le van todos por hablarles la verdad. Hay que se vaya toda esa gente que no quiere nada de Dios, gente que, bueno, toda vez y cuando el pastor enseñe la santidad, la verdad, y que esté parado, como decimos en la brecha. El método para que los pastores sobrevivan, bueno, dice la Biblia de que en Primera de Corintios, te lo voy a leer, capítulo 9, aquí está la base bíblica, el método para que los pastores llamados por Dios vivan. Esto no es un invento que voy porque quiero ver si me gano unas fichitas, me voy a hacer pastor. Eso no es así. Eso ser, como te digo, lobo rapaz. Dice 1 Corintios capítulo 9, del verso 9 al 14. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro. Bozal. ¿Está trabajando el buey? ¿Cómo le vas a poner bozal? Tiene que comer. Igual el que Dios llama.
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Dice, si nosotros sembramos, verso 11, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y dice el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? O sea, ahí está, que los pastores tienen que vivir del evangelio. Dios le da a unas personas convertidas para que diezmen. Los que están convertidos diezman, los que no están convertidos son ladrones. No reconocen el llamado pastoral. Si tú eres servidor de una iglesia y no estás diezmando, sos ladrón. Eres ladrón porque no estás obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Ese es el método que Dios dejó. Que los servidores, pues con amor, con un corazón limpio, dan su diezmo para que paguen el local y el hombre de Dios con su familia pueda sobrevivir, ¿verdad? Así es que, pero no debe ser una preocupación para el hombre de Dios. Dios se encarga. Mira a Elías. Dios le mandaba pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Dios lo mantenía. ¿Por qué afligirse? Que tiene llamado. Nada le aflige las fichitas ni nada. Nada lo mueve, ni que se le vaya el que aporta más. Hay que se vayan, ¿verdad? Dios sabe de qué se carga. Entonces, el método para el hombre que ha sido llamado de Dios, para que sobreviva, bueno, que los pastores, dice, que ellos coman del templo y los que sirven en altar del altar participan. Ahí está claro. Bueno, e incluso aquí la Biblia también menciona, te lo voy a buscar, Mateo 10:10. Mateo 10:10. Quiero ver si no me equivoco. Mateo 10:10. A ver qué habla. San Mateo, capítulo 10, verso 10. Vamos a ver qué dice. Dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí está bien claro. La elección de los apóstoles, capítulo 10 de San Mateo, que el obrero es digno de su alimento. O sea que Dios se encarga de sostener a los hombres de Dios. Deuteronomio 18:1 también dice que los levitas Dios los llamó para que ellos, ¿verdad?, se mantuvieran del templo. Bien, así brevemente te voy a decir de los 5 ministerios. Está el del apóstol. Dice que el apóstol es un ministerio donde se le suman todas las características de los ministerios. Es decir, un apóstol tiene la capacidad de predicar como evangelista, como pastor. Tiene toda esa capacidad. Y es un hombre que ha sido enviado para predicar el evangelio. Y su fruto es de darle fundar congregaciones y forjar a los pastores que cuiden de las iglesias, ¿verdad? Es un hombre que tiene un nivel espiritual más alto aún que los pastores, podría decirlo yo. Ahora, y los pastores reconocen su ascendencia espiritual. Bueno, y ellos tienen la necesidad de viajar constantemente para velar por el estado de cada una de ellas, de las iglesias. Y o sea que el ministerio del apóstol es de carácter ambulante. Bueno, y el apóstol es una autoridad especial para resolver controversias con respecto a doctrina o conducta. Hechos 1:2 y 2 de Pedro 3:2, si lo quieres leer. Y ese el ministerio del apóstol se reconoce porque es aceptado y declarado como tal por los pastores. Hechos 13:2, Gálatas 2:9. Y se ve en la prosperidad, en la predicación, uno identifica, uno que es ovejita identifica, el que se puso el mismo o que no tiene llamado en la predicación. Se ve el respaldo de Dios. Bueno, y cómo funda congregaciones. Ahora el otro ministerio, el del profeta. También él es un ministro que posee dones de revelación a través de los cuales Dios le revela tanto hechos circunstanciales como aspectos doctrinales. El profeta es un ministro y es solamente para hombres. Primera de Tito 2:12. En tanto que el don de profecía puede ser ejercido por una mujer. No te confundas que el don de profecía es una cosa y el ministro como profeta es otra cosa, como ministerio.
Ahora, el don de profecía lo puede ejercer mujer o hombre, pero el ministro, profeta, es solo para hombres. Ahora bien, aquí pues podemos ver que el profeta se manifiesta en la forma del profeta, en tanto que el don de profecía se ejerce de manera estática. Y pues el profeta pues también es de carácter ambulante, en donde actúa en las congregaciones que pertenecen al área del apóstol, o sea, está sujeto a un apóstol. Aunque es ambulante, debe ser un miembro de una iglesia local y estar sujeto tanto a su pastor como a su apóstol, el que es llamado profeta. El evangelista es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje, por ser para los incrédulos, carece de complicaciones y se limita a la presentación de la salvación en Cristo. Hechos 8, 4 y 5, ahí vemos evangelistas predicando a un Felipe. Y las predicaciones son respaldadas sobrenaturalmente con muchas señales. Hechos 8, versos 6 al 7, ahí lo puedes leer. Estas señales pues llevan como fin mover las conciencias de los incrédulos para que procedan al arrepentimiento. Ahora, por su misma naturaleza, el ministerio del evangelista es también ambulante, pero a su vez el evangelista debe estar sujeto a un pastor y poseer una congregación local, en donde llega a llenarse durante los periodos en que no está ministrando el evangelista, para seguir predicando la palabra allá afuera, y tiene respaldo sobrenatural especial. Quiero decirte que todos los ministros tienen un respaldo sobrenatural, aún nosotros los que no somos ministros. Jesús dijo, vayan a predicar y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Hay señales que respaldan al que es llamado por Dios. No digamos a un ministro, tiene un respaldo sobrenatural especial. Ahora el pastor es un ministro, un ministerio de múltiples aspectos, pues el pastor evangeliza, enseña, orienta, aconseja y preserva la salud de las almas. El ministerio de pastor es el único que no es ambulante. Esto no es obstante que no significa que en todo momento él pueda salir, claro que sí. Aún el pastor, aunque el pastor no pueda acceder a alguna movilidad en su campo de trabajo, el pastor es el responsable ante Dios por la salud espiritual de la congregación que le ha sido encomendada. Es decir, los pastores velan por las almas de la iglesia y ellos van a darle cuentas a Dios como que se están dando cuenta por ellos mismos. Este ministerio de pastor es bien delicado como todos los demás, pero eso de preservar la salud espiritual, el compromiso no delante de los hombres y no delante de Dios, es algo terrible, este llamado de pastor. Y pues lo maravilloso que tiene múltiples aspectos, ¿verdad? Puede evangelizar en algunos aspectos, puede subir a nivel, como a ser apóstol, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo tenía 3 ministerios. Él era apóstol, era maestro y pastor. Si lo quieres encontrar, está en 1 Timoteo capítulo 2, verso 7. Un hombre completo. Imagínate, pastor, apóstol, maestro, completo ese hombre. Por eso nos dejó todas las epístolas, ¿verdad? Del apóstol Pablo, ¿verdad? Maravilloso llamado que este hombre tuvo. Y bueno, es responsable, el pastor reconocido, ¿verdad? Como tal en toda el área del apóstol que lo oficializó, o sea, un apóstol lo tuvo que haber oficializado, ¿verdad? El que es pastor no es como esas iglesias que cada año cambian de pastor, eso está fuera de la Biblia, que el pastor hay que nombrar a otro, eso está afligido el pastor allá por diciembre que lo van a cambiar, eso no es así. El pastor no tiene ni siquiera ni jubilación hasta que Dios se lo lleva, ¿verdad? No hay jubilación para un pastor. O que voy a dejar a este porque yo ya no puedo, no tiene que huir, el pastor es el último que se queda. Y hasta que Dios se lo lleva hay que respetar, aunque esté viejito hay que respetar la autoridad de ese hombre. Maravilloso el pastor por la responsabilidad que tiene por la salud espiritual. Sea una iglesia, si el pastor está enseñando y está haciendo lo que Dios lo ha llamado, eso, lo que el pastor es, eso refleja la iglesia. Si el pastor enseña la sana doctrina, así van a ser sus ovejitas, ¿verdad? No van a andar pastor espiritual, las ovejitas espirituales, ¿verdad? Si el pastor no enseña y es carnal, pues las ovejitas van a ser peores. Problemas van a haber allá dentro de esa iglesia. Último ministerio, el maestro.
como su nombre lo indica, es el ministro que capacita no solamente para comprender las verdades escriturales, sino también para darlas a entender. El ministerio de maestro es también un ministerio ambulante, aunque algunas veces se combina con el de pastor, el maestro. Y en este caso tendrá como base una congregación local. El maestro debe estar sujeto a su pastor como también a su apóstol. Y una evidencia del verdadero ministerio de maestro es que da a comprender con gran facilidad las verdades más complejas de la Escritura, produciendo gran provecho y edificación a los que le escuchan. Ahora bien, dentro de los 5 ministerios pueden producirse, de acuerdo a los planes de Dios, una movilidad, como te decía, dentro del campo. Es decir, que igual que alguien que ha funcionado como evangelista en determinado momento puede recibir el ministerio de pastor o viceversa. También puede haber una promoción ministerial, por ejemplo, que un pastor pase a recibir la unidad de apóstol. Se puede dar, ¿verdad? Pablo era apóstol, maestro y pastor, era completo. Eso no quiere decir que yo soy maestro evangelista. Dios puede moverte, ¿verdad? Y hacer que pastor o ser apóstol. Pero eso Dios lo hace. Entonces, como te digo, los ministerios son para los hombres. Dios los llama. No es cuando a ti se te ocurrió, mañana quiero ver de qué sobrevivo porque estoy sin trabajo, porque me va bien. Mira, ahí salen esos falsos apóstoles que ellos se ponen. Ese falso Cas Luna, falso Maldonado. Ahí se están peleando por los millones y las ovejitas quedan hambrientas, ahí dejan aventadas. Son lobos rapaces, lobos revestidos de ovejas. El verdadero ministro tiene un llamado de Dios, se ve su crecimiento espiritual, su vida espiritual, ¿verdad? Nadie lo manipula, nadie lo manipula. Él hace lo que Dios le dice, no lo que la gente le dice. Así es que es bien delicado, hay que anhelar esos llamados. Bueno, no hay edad, la verdad que hay que mantenerlo. Es un privilegio muy grande. Yo digo que un llamado a un ministerio es mejor que ser hasta un presidente, porque son voceros. Mirate, los ministros, los que tienen llamado son voceros de Dios, son mensajeros de Dios. ¿Ah? O sea, es algo súper maravilloso, pero no es para mantenerte ni para mantener a tu familia. Es si es posible dar la vida por las almas que se están perdiendo. Tienes que tener esa pasión, un amor por enseñar la sana doctrina, porque tú vas a dar cuentas de lo que has enseñado a Dios. Si tú te has puesto, no vas a aguantar. Y si Dios te llamó, pedile al Señor que te dé la fuerza para llegar al final. Por andar ocupado en las cosas seculares, no vas a tener nada que enseñar. Lo primero que un hombre de Dios, cuando es llamado, se dedica tiempo completo a la obra. No que allá vas a aparecer los domingos, allá vas a aparecer cada mes, o vas a subir a gente a predicar. Si sube gente a predicar los púlpitos que no tienen llamado, se va a acabar la iglesia. Porque ¿quién es el que alimenta las almas? El que tiene el llamado. ¿Cómo que a mí me pongan a predicar? Yo no tengo llamado. Pero por lo menos, las veces que me han invitado, pues he ido a dar lo que Dios me da de rodillas. Así tiene que ser el hombre de Dios. No que lo que se te ocurra. Y eso es muy importante. Esos son los ministerios, son 5. Anhelémoslos los hombres, para nosotros es, pero eso Dios lo da, no el hombre. Dios te bendiga y cuídate mucho. Estate pendiente de otros próximos temas que más adelante, si Dios lo permite, lo que Dios me pone, eso voy a dar. Dios te bendiga.